Verso 9, hermanos. Estamos estudiando la serie La oración del Padre Nuestro, y hoy me voy a enfocar, hermano, en la frase que tiene que ver o que dice: hágase tu voluntad. Vamos a mirar, a tratar de abarcar, hermano, lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a esta frase. Mateo 6:9, leemos las Sagradas Escrituras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 9, hermanos, dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hagamos una breve oración, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Dios mío, por darnos a conocer tu voluntad, Señor. Es necesario que tu pueblo, que tus hijos, que la iglesia, es necesario que la gente del mundo, los que no han creído, descubramos y sepamos cuál es tu voluntad, Señor. Y una vez que la sepamos, Señor, es necesario hacerla, ejecutarla. Pero no nomás basta con hacerla, Señor, sino hoy yo te pido en el nombre de Jesús, por mi vida y por la vida de los que van a escuchar este mensaje, que aprendamos no solo a hacer tu voluntad, sino a deleitarnos en tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos, Dios, a nuestra vida, así como lo has venido haciendo conforme a tus propósitos. Señor, yo te pido que el día de hoy tu palabra sea como ese martillo que quebranta toda dureza de nuestro corazón, Señor. Sea como esa espada, Señor, más filosa que toda espada de dos filos, Señor, y que penetra, corta en lo profundo de nuestro ser, pero que también sea medicina para nuestros huesos, medicina a nuestra vida, que cura, que venda, que sana y que restaura, Señor. Padre, como siempre, que la honra y la gloria siempre sean para ti, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Tomen su asiento, hermanos, por favor. No se me acomode, no se me duerma. Diga: el día de hoy voy a honrar a Dios, y lo voy a honrar manteniéndome activo, despierto, atento. ¿Verdad? Usted tiene que hablar a usted mismo y decir: hoy voy a honrar a Dios, no me voy a distraer, no lo voy a deshonrar estando aquí presente, pero con mi mente viajando en otros lados, ¿verdad? Ok, hermanos, la oración del Padre Nuestro: hágase tu voluntad. Pase la imagen que sigue, hermano, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta este momento hemos hablado ya de lo que tiene que ver, o lo que Jesús enseñó acerca de la oración. Ahí está, ¿verdad? En eso, lo que puse ahí con letras rojas es lo que nos vamos a enfocar hoy. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pase la imagen que sigue, hermano, ya leímos ahí. Ok, entonces hablábamos, o hemos estado hablando, que Jesús en la oración del Padre Nuestro nos enseña cómo debíamos de orar, qué cosas deberíamos de pedir. Yo les he estado diciendo en estos sábados que orar por mis propias necesidades desde un comienzo significa que no he madurado. Significa que en la práctica de mi oración no estoy sano, ¿verdad? No he madurado, porque Jesús nos enseñó, hermano, que primero debemos de orar por los intereses de Dios, las cosas que Dios quiere, las cosas que Dios desea, y después también Jesús nos da la libertad de orar por nuestras propias necesidades. O sea, Dios no se molesta, hermano, de que vengamos con nuestras necesidades. Él no se molesta. Para Él es un deleite, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, hermanos. Amén. Pero debemos de entender que orar por mis propias necesidades desde un comienzo es mostrar cierto egoísmo. El egoísta pues piensa solo en él. Entonces,
Ya vimos, hermanos, lo que tiene que ver con nuestra identidad. Oramos como hijos, Dios como nuestro Padre. Oramos con santificar su nombre, reverenciar el nombre de Dios. Hace 8 días hablábamos de venga tu reino, que hablábamos de cada vez que decimos venga tu reino, estamos hablando del gobierno de Dios aquí en la tierra, hermano, ¿verdad? Entonces cada vez que decimos venga tu reino, estamos diciendo, Señor, que tú gobiernes aquí en la tierra. Pero decíamos, Dios quiere gobernar en la vida de todos los hombres, pero primero tenemos nosotros, los que somos sus hijos, mostrar que en verdad Él gobierna en nuestra vida. Pero hoy me voy a enfocar, hermano, ahí está lo que tiene que ver con hágase tu voluntad. Y hoy tiene que ver esta frase con la obediencia o el sometimiento, hermano. Esta petición que debemos de hacer, hermano, cada día o continuamente. Cuando le estamos diciendo a Dios, hágase tu voluntad, estamos hablando de ser obedientes, hermano. Pase la imagen que sigue, hermano, por favor. Decíamos que estas 6 peticiones que nos enseña el Padre Nuestro, al orar por ellas y al tratar de vivir de acuerdo a ellas, llegarían a producir, dijimos, número 1, un cristiano reverente, un cristiano activo. Y hoy vamos a mirar, hermano, que orar, hágase tu voluntad, y practicarlo y vivirlo van a producir a un cristiano sometido, un cristiano que se somete a Dios, que se somete a la voluntad de Dios. Hermano, te digo de verdad, esto es algo que tenemos que orar continuamente. Ahora, si pudiésemos todos los días sería lo mejor. Ahora, pero yo entiendo, a veces pasan cosas, pero ahorita te voy a explicar por qué. Pase la imagen que sigue, hermano. Ok, vamos a comenzar. ¿Qué significa la frase hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra? Déjeme decirle que yo no sé si usted ha mirado que cuando pasan cosas negativas aquí en la tierra o en nuestra vida o en la vida de una persona, no sé si usted ha oído que a veces nosotros mismos decimos, pues que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? A veces a mí me espanta incluso escuchar personas que cuando pasan cosas trágicas decimos que esa era la voluntad de Dios. Usted ha oído que se mató a alguien en el freeway, lo asesinaron o se mató porque iba tomado y después de ir tomado manejando se estrelló y quedó muerto. Y uno oye a personas que dicen, es que esa era la voluntad de Dios. A mí me espanta escuchar esas cosas, hermano. Porque cuando Jesús nos habla de decir, hágase tu voluntad, no estamos hablando de que todo lo que pasa en este mundo debemos de resignarnos y atribuírselo a que todo lo que pasa aquí es por la voluntad de Dios. No, hay algunas cosas que nosotros mismos provocamos, hermano. Hay algunas cosas, ¿verdad? Ok, mire bien. Para entender el significado de esta frase, o qué es lo que vamos a pedir cuando en nuestra oración le digamos al Señor, hágase tu voluntad, lo primero que debemos aprender es el significado de la palabra voluntad. El diccionario griego, cuando usted lo busca en el diccionario griego, esta palabra significa, voluntad significa lo que alguien ha decretado que se haga. Cuando alguien decreta algo, cuando alguien dice, esta es mi voluntad. Pero también significa lo que alguien desea que se haga. Escuche bien, hay una gran diferencia entre decretar algo y desear algo, hermanos. Hay una gran diferencia. Hay cosas que Dios ha decretado que se van a hacer. Y esas cosas que Dios ha decretado son cosas que sin lugar a duda se van a cumplir, hermano. Por ejemplo, te voy a dar 3 ejemplos rápidos, hermano. Un día, cuando no había nada, Dios decretó que hubiera un universo. Dios decretó crear el mundo y así fue. Y nadie pudo impedir que Dios creara el universo, hermano. ¿Verdad? Por ejemplo, Dios decretó que Jesucristo moriría por los pecados de la humanidad. Y así como el Padre, así como Dios lo decretó, así sucedió, hermano, y nadie pudo impedir que Jesucristo muriera, porque era un decreto de parte de Dios. Ya estaba establecido que así iba a ser, hermano. Por ejemplo, otro tercer ejemplo, Dios ha decretado que un día le va a poner fin a la maldad en el universo, en el mundo, hermano.
Y te digo algo, oremos por ello o no, eso se va a cumplir. Amén, así es. Porque Dios lo ha decretado así, hermano. Yo puedo creerlo o no creerlo, puedo orar por ello, puedo que no ore por ello, pero Dios ha decretado que un día le va a poner fin a toda la maldad, hermano. Y sin lugar a dudas, como ya fue decretado, sin lugar a dudas va a suceder. Pero el segundo significado, hermano, cuando habla de la palabra voluntad, se refiere a lo que alguien desea. Y ahí ya la cosa cambia. Porque ahorita te voy a enseñar cómo hay cosas que Dios desea, pero no están decretadas. Él desea que así sea, hermano. Y nos dice a nosotros, los hijos de Dios, ¿cuántos somos hijos de Dios? Amén, gloria a Dios. Y Dios nos dice, hijos, esto es lo que yo deseo. Y quiero que ustedes voluntariamente lo hagan y que oren para que ese deseo que yo tengo se cumpla, hermano. Entonces ahí es donde usted y yo nos involucramos, hermano. Mire bien, esta petición de hágase tu voluntad tiene que ver con el deseo de Dios de que los hombres realicen lo que a Él le agrada, hermano. Cuando decimos hágase tu voluntad, tiene que ver con el deseo de Dios, hermano. ¿Y qué es lo que Dios desea? Dios desea que los hombres realicen o vivan de acuerdo a lo que a Él le agrada, mis amados hermanos. Amén, así es. Ese es un deseo que Dios tiene. Dios quiere que todas las personas de todas las naciones, ricos o pobres, jóvenes o adultos, hermano, con diplomas o iletrados, no importa, hermano. Dios quiere que todas las personas realicen y vivan de acuerdo a las cosas que a Él le agradan. Entonces, cuando decimos hágase su voluntad, estamos hablando también de que Dios desea que los hombres obedezcan lo que Él ha mandado. Hay cosas que Dios ha mandado, hermano. Hay cosas que Dios ha dejado en su palabra, que le ha dicho al hombre, de esta manera quiero que vivas. Entonces, cuando decimos hágase tu voluntad, lo que estamos pidiendo es que ese deseo que Dios tiene de que los hombres obedezcan lo que Dios ha mandado se cumpla. Pero mire bien, Dios desea que los hombres obedezcan lo que Él ha mandado, pero que lo obedezcamos así como todos los seres que habitan los cielos obedecen y ejecutan su voluntad, hermano. Mire, todos los seres angelicales que están en la presencia del Señor, llámense arcángeles, querubines, serafines y ángeles, todos esos seres que viven allá, todos viven conforme la voluntad de Dios, hermano. En otras palabras, en el cielo, donde está la morada de Dios con sus santos ángeles, allá no hay desobediencia. Allá no existe ni un solo ser de los que están allá con Dios, hermano, que no ejecute la voluntad de Dios. Cuando Dios dice algo, los seres angelicales que están allá, hermano, lo hacen tal como Dios lo manda. Entonces, eso es lo que Dios desea. Dios desea que los humanos aquí en la tierra obedezcamos de la misma manera como sus seres angelicales lo hacen allá en el cielo. Hermano, cada que yo oro con Dios y hablo o presento esta petición, digo yo, qué atrevimiento el mío. ¿Sabe por qué? Porque yo digo, los seres angelicales, los ángeles que son, digo yo, me hablo a mí mismo y digo, los ángeles son más sabios que yo, mucho más sabios que yo. Hay muchas cosas que usted y yo no entendemos, no sabemos. Los ángeles son muchos más fuertes que yo. Así mismo, yo me hablo así, digo, los ángeles son más fuertes, más sabios que yo. Digo, más sin embargo, cuando el creador del universo les da una orden, ellos inmediatamente ejecutan esa orden, hermano. Amén, así es. Y yo digo, ¿y yo? ¿Soy más débil que ellos? Podría decir, más torpe que ellos. No tengo la sabiduría que los ángeles tienen. Y digo, más sin embargo, muchas veces cuando Dios me ordena que haga algo, no,
lo hago. Y yo digo, ese es ser rebelde, ser temerario, desafiar esa autoridad, ¿verdad? Y ellos no lo hacen, hermano. Entonces, orar esto, hermano, es comprometernos a hacer que la tierra sea más semejante al cielo, hermano. Allá en el cielo, hermano, hay armonía, porque allá nadie desobedece la voluntad de Dios. Y ese es el deseo de Dios, hermano, que todos los hombres, hermano, obedezcamos la voluntad de Dios. Amén. Que hagamos lo que Dios ha ordenado hacer, hermano. Entonces, mire, es algo por lo cual tenemos que orar todos los días, por las demás personas, pero por nosotros mismos, por las personas familiares que no conocen de Dios, compañeros del trabajo, por amigos, por los vecinos. Debemos de orar por ello, hermano. Ese es algo que Dios desea, pero así mismo también por nosotros. Mire, pase la siguiente imagen, le voy a hablar algo bien interesante. Mire bien, esto está muy interesante y por eso es que yo te digo que esto es algo que debes de pedir todos los días. ¿Sabes por qué? Porque todos los días usted y yo enfrentamos circunstancias, problemas, pruebas a tu vida, que cuando las enfrentes va a haber una batalla entre cuál voluntad vamos a obedecer ante esa circunstancia, hermano. Yo le digo, mire, usted y yo no sabemos lo que cada día nos depara o nos tiene. Usted se levanta por la mañana, yo me levanto y hacemos planes, ¿cierto? No decimos, hoy me voy a levantar, hoy trabajo de tal hora a tal hora, voy a ir, voy a trabajar, voy a regresar y por la tarde voy a hacer esto y lo otro. Pero usted y yo sabemos que la vida en un instante o que cada día a veces nos trae problemas los cuales no nos esperábamos. Usted se levantó una mañana y ni se imaginó que un problema se le iba a presentar. Y yo me he fijado, mire, que cuando se nos presentan pruebas o problemas, yo me he fijado que entonces viene la batalla de ¿cuál voluntad vamos a hacer? Mire, yo le puse ahí 4 voluntades que luchan por la obediencia del hombre. Hay 4 voluntades que luchan por la obediencia de usted y por la mía. Número 1 está la voluntad del hombre. ¿A qué me refiero con la voluntad del hombre? La voluntad propia. O sea, a veces te van a pasar cosas y la decisión que tomamos es: yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Yo voy a reaccionar conforme a mi voluntad, de la manera que yo quiero reaccionar, hermano. Pero también, hermano, mientras estemos aquí en la tierra, está otra voluntad, hermano, que es la voluntad de los hombres. Y le puse ahí la voluntad de los demás. Te pongo un ejemplo. Los gobiernos humanos, si tú te fijas, ellos van pasando leyes conforme a su voluntad y ellos quieren que usted ellos van a ir queriendo que usted y yo sometamos nuestra obediencia a la voluntad de ellos. Si usted se recuerda en el libro de Hechos, en una ocasión dice que los líderes religiosos en Israel trajeron a los apóstoles y los amenazaron de muerte y les dijeron: no queremos que prediquen en el nombre de Jesús, hermano. Entonces ahí estaba la voluntad de los hombres, ahí estaba la voluntad de los gobiernos humanos, hermano. Y a veces así también en nuestra vida, en los tiempos que estamos viviendo, vamos a ir viendo cómo las autoridades humanas van a ir queriendo imponernos su voluntad a nosotros, hermano. Pero también está otra voluntad, hermano, que va a luchar por tu obediencia, me refiero a la voluntad de Satanás. ¿Quién es el enemigo de Dios? Si usted se recuerda, Juan capítulo 8, Jesús le dijo a los judíos: vosotros queréis hacer la voluntad de vuestro padre el diablo. Hay una voluntad que es de él. O sea, hay deseos que él tiene que quiere que se realicen. Y hay personas que se dejan usar para llevar a cabo la voluntad de Satanás, el enemigo de Dios, hermano. Pero también está la cuarta voluntad, la voluntad de Dios, que es la voluntad de nuestro Padre Celestial, hermano. Y de esas 4, hermano,
a la cual le debemos obediencia es a la de hasta abajo, a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre celestial, hermano. Amén, gloria a Dios. De todas esas, hermano, en cada circunstancia de tu vida que se presente, hermano, tú debes de entender que la voluntad a la cual debemos obedecer es a la voluntad de Dios, hermano. Amén, así es. Analízalo. Como cuando alguien te hiere, te defrauda, te ofende o te lastima. Analízalo cómo algunas de estas voluntades vienen a tu mente. Por ejemplo, cuando alguien te ofende y te lastima, tú sabes qué es lo que la voluntad de Dios te pide que hagas. Amar, perdonar. ¿Sí o no? Pero la voluntad propia, la del hombre, ¿qué es lo que a veces nuestra voluntad nos dice? Que nos venguemos, que no lo perdonemos, que cobremos venganza, que se la cobremos. Entonces, ahora hay otros hermanos, por ejemplo, que incluso van un poquito más allá y no solamente dicen, no, yo voy a hacer mi voluntad, sino que hay quienes se dejan influenciar incluso por la voluntad de Satanás. Llevan a cabo los planes de Satanás, hermano, los deseos de Satanás, hermano. Entonces, por eso yo quiero que usted se ponga en su mente que eso es algo que usted debe de orar cada día, hermano, de decirle: Señor, que se haga tu voluntad, Señor, que mi vida se caracterice por hacer tu voluntad, Señor, no la mía, Señor, no la que los demás me quieren imponer, Señor, no incluso la que el maligno quiere imponerme, sino hacer lo que tú me dices que yo haga, Señor. Cada día, hermano, debemos de decirle al Señor, a Dios: Señor, en cada situación que se presente en mi vida, que dame la revelación para entender cuál es tu voluntad en esta situación, hermano. Debemos de orar por ello todos los días o continuamente. Pase la imagen que sigue, hermano, por favor. Para que la voluntad de Dios sea hecha, debemos tres cosas. Número uno, debemos de descubrir la voluntad de Dios. Para yo poder hacer la voluntad de Dios, debo descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué Dios quiere que haga. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios si no sé qué es lo que Dios quiere, hermano. Y después, una vez que yo descubro la voluntad de Dios, debo de ejecutar la voluntad de Dios, hacerla. Ahora, cuando no sabemos cuál es la voluntad de Dios, Dios entiende que no la estamos haciendo porque no sabemos. Pero cuando sabemos, si no la hacemos, ahí ya estamos empezando a meternos en problemas. Pero note el tercer punto, hermano. Debemos descubrir la voluntad de Dios, ejecutar o obedecer la voluntad de Dios. Y número tres, deleitarnos en la voluntad de Dios. Y ahorita les voy a enseñar por qué. Pase la imagen que sigue, hermano, por favor. Descubriendo la voluntad de Dios. Entonces vamos a descubrir qué cosas Dios quiere, hermano. Mira, te voy a hablar de la voluntad de Dios para los hombres en general. Hay algo que Dios desea, hermano. Hay algo por lo cual usted y yo debemos de orar, hermano, porque esto es algo que Dios desea. Dice primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 4. Mira, te lo voy a leer, porque esto, según este pasaje, nos dice que esto es algo que Dios quiere, que Dios desea, hermano. Entonces, usted y yo como hijos de Dios, al saber que esto es algo que Dios quiere y desea, significa que entonces tenemos que orar por ello y que tenemos que actuar para que con la ayuda de Dios esto se cumpla, hermano. Te lo leo. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres. Por todos los hombres. Note, Pablo dice: oren por todos los hombres. Una ocasión una de mis hermanas tenía problemas con una persona en su trabajo y yo le di el consejo y le dije: ora por ella. ¿Sabe qué me dijo mi hermana? No, hombre, no oro ni por mí. Dijo que voy a andar orando por otros. Dice: si no oro ni por mi propia vida, ¿cómo voy a tomar el tiempo de orar por otros? Pero Pablo dice: hagan oraciones, peticiones por todos los hombres. Y luego miro, dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Continúa la Biblia diciendo: porque esto es bueno y agradable
delante de Dios. Y lo puse en letras rojas. El cual quiere, note esta palabra, Él quiere, Él desea. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios desea y quiere, hermano? Que todos los hombres sean salvos, hermano. Amén. Y que vengan al conocimiento de la verdad, mis amados hermanos. Entonces, descubriendo la voluntad de Dios, yo debo de entender como cristiano que la voluntad de Dios para los hombres en general es que todos sean salvos. Ahora, no me malentienda, no estoy diciendo que todos van a ser salvos, porque la única manera que todos fueran salvos es que Dios lo hubiera decretado. Si Dios por decreto dice, decreto que todas las personas se van a salvar, todos se salvarían, hermano. Pero Dios no decretó eso. Dios hizo lo que tenía que hacer enviando a su Hijo a Jesús a morir por los pecadores, por los pecados de la humanidad, y ahora hace un llamado al arrepentimiento y le dice al ser humano, hombre o mujer, le dice, arrepiéntete y yo te perdono de tus pecados y te otorgo vida eterna. Amén. Pero el deseo de Dios es que todos se arrepintieran, es que todos fueran salvos. Amén, así es. Esto significa que cuando yo entiendo que esa es parte de la voluntad de Dios, de aquí en adelante yo tengo que orar por ello, hermano. Yo tengo que orar para que los hombres sean salvos. Pero no va a bastar solamente con orar, sino que entendiendo que eso es algo que Dios desea, voy a tener que ocupar de mi tiempo para estudiar la palabra y después irles a compartir a las personas que no son salvas de la palabra, hermanos. Miren, Cristo ya vino y hizo todo lo que Él tenía que hacer, hermano, en favor de la humanidad. Ya Él no va a venir físicamente para Él venir a predicarle a las personas. Él ya vino y ya estuvo aquí un tiempo, ya enseñó, curó a muchos y murió por todos nosotros, pero ahora ha dicho, quiero que mi iglesia, que es mi cuerpo, ore para que este deseo se cumpla, y no solamente que oren por los hombres que no son salvos, sino que vayan y les prediquen, hermano. Este martes que pasó yo les decía, hermano, imagínense que nos hiciéramos el propósito cada cristiano de decir, en un año voy a hacer todo lo que esté en mis posibilidades humanas, con la ayuda de Dios, en un año, para traer una alma a Cristo, en un año. Yo les decía el martes, ¿creen ustedes que es mucho, hermanos? No. ¿Creen que traer un alma a Cristo en un año, hermanos, será mucho? Yo pienso que no. Pero yo les decía, pero va a requerir orar por esa alma, va a requerir ir a visitar esa alma, va a requerir que yo estudie la palabra para que cuando visite esa alma le hable de la voluntad de Dios, le hable de la palabra de Dios y que ore y no desmaye, hermano, ¿verdad? Si hiciéramos eso cada creyente en cada congregación, hermano, menos gente se estaría perdiendo, hermano. Pero entonces, esa es parte de la voluntad de Dios para los hombres en general, hermano. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero pase la imagen que sigue, hermano, mire bien, descubriendo la voluntad de Dios. Ahora, entonces Dios quiere que el que no ha sido salvo se arrepienta, acepte la verdad y que sea salvo. Pero ahora le puse ahí la voluntad de Dios para los cristianos en general. Primero te hablé de los del mundo y Dios quiere que los del mundo sean salvos. Ahora, los que ya hemos creído, ¿cuántos han creído ya en Cristo Jesús, hermano? Amén. Ahora, para los cristianos, de una manera en general, la voluntad de Dios para los cristianos en general. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 y verso 7. Te lo leo, hermano. Pues la voluntad de Dios es, ¿qué cosa? ¿Cuál es la voluntad de Dios para los cristianos? Santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Aquí ya está hablando la Biblia a los cristianos. Primero, para el del mundo es que sea salvo y conozca la verdad. Pero ya una vez que el del mundo se convierte, entonces Dios dice, ahora mi voluntad para ti es que te santifiques. Y continúa. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación.
pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esta voluntad de Dios, hermano, es para todos los que son cristianos. Esta no es solo para algunos cristianos, no es para los que nos llame la atención la santificación, de decir, bueno, yo soy cristiano, pero yo opté por el tema de la santificación, dejarlo a un lado, eso es para otros. No, la voluntad de Dios para todos los que somos cristianos es que nos santifiquemos. ¿Y qué es la santificación? Apartarnos de todo lo malo, apartarnos de todo lo pecaminoso, hermano. Ahora mire bien, en mi oración es cuando hablo con nuestro Dios Padre y que le digo, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Porque la santificación es algo que abarca cada área de nuestras vidas, hermano. O sea, Dios quiere que vivamos como Él nos dice que vivamos en cada área. Y cada día le pido a Dios, por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos. Le pido a Dios que como siervo de Él, haga las cosas que Él me pide que haga. Amén. Por ejemplo, le digo, Señor, en el uso de mi tiempo, ayúdame a ser sabio en el uso de mi tiempo. ¿Por qué? Porque a veces, cierto, no le dedicamos tiempo para otras cosas, no necesariamente son malas, no necesariamente son pecaminosas, pero son cosas que abarcan bastante de nuestro tiempo durante el día. Pero yo digo, pero ¿qué tal a la hora de orar? ¿Sí o no? Yo digo, ¿qué tal a la hora de leer la Escritura? ¿Cómo estoy usando el tiempo que Dios me da? ¿Lo estoy haciendo conforme a la voluntad de Dios o conforme a mi propia voluntad? Por eso ahora te pongo otro ejemplo. Cada día le digo a Dios, Señor, hágase tu voluntad en mi vida y no la mía, en el trato con mi esposa. ¿Por qué? Porque una cosa es la forma que a veces yo quisiera tratar a mi esposa, y otra cosa es la forma que Dios me dice que trate a mi esposa. Son dos cosas diferentes, ¿cierto o no? Así es. A veces las esposas, o no nomás las esposas, uno también como esposo, ¿verdad? Yo, si le diera tiempo a las hermanas, también las hermanas pudieran testificar. Pero a veces uno, por ejemplo, la esposa lo hace que uno se desespere. Y la reacción de uno quisiera ser no muy buena. Pero como usted cada día le dice, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, entonces usted dice, Señor, ando medio desesperado, pero tu palabra en tu voluntad me dice que de esta manera debo de amar a mi esposa. Y por ejemplo, todos hemos leído Efesios capítulo 5, donde dice que el esposo debe de amar a su esposa así como Cristo ama a la iglesia, hermano. Yo todos los días me recuerdo, Señor, ayúdame a amar a mi esposa como tú amas a la iglesia. ¿Y cómo me amas tú, Señor? Porque yo soy la iglesia, ustedes son la iglesia. Yo le digo, Señor, ¿cómo nos amas a la iglesia? Nos cuidas, nos proteges, te sacrificaste por nosotros, diste tu vida por nosotros, nos mantienes, nos sostienes, nos sustentas. Entonces yo digo, significa que entonces yo debo de amar a mi esposa de la misma manera. ¿Verdad, hermanos? Amén. Debemos estar dispuestos a sacrificarnos por ella, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Que si fuera de perder la vida, decir, mátenme a mí, pero a ella déjenla libre, ¿sí o no? ¿Qué pasó, hermanos? Así es. Porque la Biblia dice que así debo de amar a mi esposa, porque así Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Amén. Cristo dijo, yo no quiero que mi iglesia caiga la ira del Padre sobre ellos, que caiga sobre mí. ¿Cierto o no? Entonces, todo esto, hermano, la voluntad de Dios para los cristianos en general, esto nos aplica a todos, hermano. La santificación. Debemos de ponernos en la mente, santificación en toda nuestra área. Pero quiero pasar a otro punto, hermano, pase la imagen que sigue. Ok, ya te hablé de los hombres en general. Dios quiere que todos sean salvos. De los cristianos en general, Dios quiere que todos vivamos vidas santas, ¿verdad? Su voluntad es nuestra santificación. Pero te voy a hablar descubriendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para cada uno en particular. ¿A qué me refiero con esto? Mire, la voluntad de Dios para todos los cristianos en general es que nos santifiquemos y que obedezcamos su palabra. Pero Dios tiene un plan y un propósito en particular para cada uno de sus hijos, hermano. Amén. Y ese sí es diferente el uno del otro. Mire, la voluntad de Dios para mi vida en particular es diferente al plan o al propósito de Dios para su vida, hermano. Por eso es necesario que oremos a Dios para pedirle que nos revele cuál es su voluntad
en particular para nuestra vida, hermano. Ahora, te pongo dos pasajes, Colosenses 1, 9 al 10. Algo que llama mi atención era cómo Pablo, a los recién convertidos, Pablo cuando les escribía cartas, Pablo les decía: estoy orando mucho a Dios para que Dios les revele cuál es la voluntad para su vida de ustedes. Hermano, nosotros los que ya tenemos tiempo y vemos que alguien se acaba de convertir y todo, debemos de incluirlo en nuestras oraciones y decirle: Señor, revélale en qué área o cuál es el propósito para la vida de ese hermano o de esa hermana. Mira, te lo leo, Colosenses 1 al 9, dice: por lo cual también nosotros, está hablando Pablo, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo dice: yo quiero que ustedes sean llenos y que conozcan la voluntad de Dios para su vida. Y continúa: en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Mire, para que usted le pueda agradar en todo al Señor y para que usted pueda llevar fruto, primero necesita conocer la voluntad de Dios para su vida. Si usted no sabe para qué Dios le ha dado la vida y para qué usted está en este planeta Tierra, usted no puede agradarle en todo y no puede llevar fruto. Ahora, escuche bien, hermano, esto es vital, esto es de suma importancia. Escúcheme bien. Pídale a Dios que le revele el conocimiento de su voluntad para su vida en particular. Déjeme le explico por qué. Porque si el plan de usted o mi plan, su propósito de usted o el mío, no es el que Dios tiene, y si usted y yo invertimos nuestra vida, nuestros años, nuestras fuerzas, nuestro trabajo en algo que no era la perfecta voluntad de Dios, significa que hemos perdido el propósito para el cual fuimos creados, hermano. Mire bien, yo toda mi vida, se los digo, ya se los he comentado, yo toda mi vida, bueno, desde niño y joven, yo creí que el propósito de mi existencia en este mundo era ser futbolista. De verdad, toda mi niñez y mi juventud, yo decía: yo nací para ser futbolista profesional. Ahora, si a esto le añade, porque ahora yo creo que cuántos jóvenes no han pensado lo mismo, pero si a esto le añade que tenía familiares, tenía los conocidos de la cuadra, mis cuñados, algunos tíos, algunos familiares, algunos amigos ahí adultos que me decían: Diego, tú vas a llegar a ser futbolista profesional, te lo garantizo. Pues yo más me la creía. No, yo decía: no, pues no es locura mía de que en verdad, no, yo decía: sí, hasta ellos me dicen que ven eso en mí. Y toda mi niñez y parte de mi juventud viví creyendo que había nacido para eso, hermano, y que ese era el propósito en mi vida. Ya cuando llegué a cierta edad me di cuenta que no se cumplió eso. Pero a la edad de 18 años, que fue cuando comenzó el Señor a obrar o a tratar en mi vida, a la edad de 18 años entendí que el propósito que Dios tenía para mi vida en particular era de dar a conocer su palabra a las personas, de dar a conocer su palabra a la humanidad, de dar a conocer el evangelio a las vidas de las personas, mi amado hermano, familiares, conocidos, desconocidos, amigos o a quien fuera, hermano. Entendí que para eso Dios me había dado la vida. Gloria a Dios, amén. Yo entendí eso. Y yo sé, hermano, yo sé que si yo dejo de hacer lo que hago para Dios, yo estoy perdiendo la razón de mi existencia. Por eso es que a veces, aunque desanimado, lo que usted quiera, pero yo digo: si yo tiro la toalla en eso, yo pierdo el propósito de mi existir en esta vida y en esta tierra, hermano. Y mire, pudiera dejar de predicar la palabra y vamos a poner que me dedicara a otra cosa y fuera exitoso en esa otra cosa. Yo sé que estoy perdiendo el propósito de mi vida, aunque fuera exitoso en otra cosa allá afuera, hermano. Por eso la importancia, le digo. Ahora, esa es la voluntad de Dios en mi vida en particular, predicar el evangelio. Pero para cada uno de ustedes Dios tiene un plan, un propósito, una razón por la cual usted existe. Usted
No le creamos ni a los ateos ni a algunos científicos que dicen que somos producto de la pura casualidad. Estamos aquí por pura casualidad, venimos de la nada, estamos aquí por nada y nos dirigimos hacia la nada. No es verdad. Dios tiene un propósito, hermano, para nosotros, hermano, para cada uno de ustedes. Pero usted debe de pedirle a Dios y decirle: ¿para qué me diste la vida? ¿Por qué existo, Señor? ¿Cuál es en tu mente tu plan para mí? Y una vez que usted lo sepa, hágalo. Hágalo, hermano. Porque si no, se estará perdiendo el propósito eterno de Dios para su vida, hermano. Seamos sabios. Yo le dejo este consejo a todos: sea sabio. No vaya a ser que usted invierta su tiempo en algo y invierta su vida en algo que no era lo que Dios quería. Ahora, yo no le puedo decir, quisiera poderles decirle a todos, pero yo soy humano. Pero usted mismo, como hijo, como hija de Dios, dígale: Señor, no quiero invertir mi vida y mi tiempo y mis fuerzas en algo que no es tu voluntad. Vemos que por eso es que Romanos 12, capítulo 12, verso 2 también nos dice: no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, aquí me dice tres cosas de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, hermano. Entonces dice: no te conformes al pensamiento del mundo, métete a buscar a Dios. Ahora, hay diferentes maneras, hermano, en que Dios le puede revelar a usted cuál es la voluntad para su vida. Número uno, a través de la oración. Si usted ora, Dios le puede revelar qué es lo que Dios quiere en su vida. Número dos, puede ser a través de la palabra. Al usted estar leyendo la escritura, Dios le puede revelar qué es lo que Dios quiere para su vida. Otra forma en que Dios le puede revelar su voluntad es a través de otras personas. Dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Es más, le digo algo. Ahora, no le digo que crea todo, pero sí le digo que Dios le puede hablar incluso a través de los incrédulos, ¿cierto o no? Y si usted me dice que no, le pongo la Biblia o le muestro la Biblia para que mire: Dios le habló a un hombre incluso a través de un burro. Amén, así es. Sí, es que cuando Dios le quiere hablar a alguien, hasta un animal va a usar. Ahora, no estoy comparando a las personas del mundo. Lo que estoy diciendo es: si habló a través de un burro, pues puede usar a una persona aunque no sea creyente, hermano. Entonces, Dios le puede dar una respuesta de muchas o de diferentes maneras, pero usted lo tiene que pedir. Amén. Hermano, por favor, cada decisión importante que usted va a tomar en su vida, consulte la voluntad de Dios. Por ejemplo, los solteros, las solteras. Ya les he dicho: no dejen llevar por las maripositas en la panza. Esas son engañosísimas. Ay, que cuando yo lo veo, dice, la pancita mariposea aquí, ¿verdad? Cuando lo veo, cuando la veo. Pregúntele a Dios. Ahora, mire, yo a veces digo que sinvergüenzas somos. Porque en ciertas áreas la voluntad de Dios ya está revelada aquí. ¿Sí o no? Amén, así es. ¿Y qué le dice Dios a los cristianos? No te juntes con uno que no es cristiano. ¿Sí o no? Entonces, ahí ya no tendría uno que orar, ¿o sí? Señor, ¿será que sí es tu voluntad? No, ya Dios dice: ya está aquí. Y Dios dice: ya sabes que mi voluntad es no. Ya te la dejé aquí escrita, pero a ver, nosotros queremos jugar, por así decirlo. Pero yo le digo, hermano, en cada decisión importante, consulte la voluntad de Dios, porque si no, después se va a lamentar. Y yo no quiero verlo sufriendo. Yo no quiero verlo después llorando. Ay, yo pensé, va a decir que creí que esto era lo que Dios, ¿verdad? Pero usted consultó a Dios. No, pues es que mi corazoncito me dictaba. Yo ya le he dicho: el corazón es engañoso, dice Jeremías. ¿Sí o no? Así es. Pero consulte a Dios, porque yo no lo quiero ver sufriendo, hermano. Pero bueno, continuemos. Entonces, tiene un deber de aquí en adelante. Si no lo estaba haciendo, ore para que Dios le revele la voluntad para su vida y hágalo. Y lo que hace para Dios, hágalo con todo su ser. Hágalo con todo su ser. Pase la imagen que sigue, hermano, por favor. Ok, ya dijimos, primero tengo que descubrir la voluntad de Dios. Ya sé que la voluntad de Dios es que los del mundo se salven. Es que como cristiano me santifique.
y ya tengo que descubrir cuál es la voluntad de Dios en particular para mí. Una vez que ya sé cuál es la voluntad de Dios, ya la descubrí, entonces debo de ejecutar la voluntad de Dios. Le puse ahí, hacer la voluntad de Dios es un deber del cristiano. Te voy a leer un pasaje que para los cristianos humanistas no les gusta, es fuerte este pasaje, pero son palabras de Jesús. Hacer la voluntad de Dios es un deber del cristiano. Te lo leo, Lucas 17:7. Dice, está hablando aquí Jesús, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Verso 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Mira lo que dice Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, ¿qué debemos de decir? ¿Nadie está ahí? Ordenando. Dice, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué palabras, hermano, dice Jesús? Te lo explico. Mira, Jesús dice, les está queriendo enseñar a sus discípulos y les dice, miren, si ustedes fueran amos o señores de alguien, Jesús les dice, si ustedes tuvieran un siervo o un esclavo, y si ustedes le dijeran, ve a trabajar con el ganado, el arado, dice Jesús, y si su siervo regresara, y si ustedes le dijeran, ahora prepárame la comida a mí, y después de que ya hayas hecho lo que te ordené, ya puedes comer tú. Jesús dice, ¿acaso el Señor de ese siervo le daría las gracias porque el siervo hizo lo que se le ordenó? Jesús dice, pienso que no. Entonces Jesús dice, de la misma manera ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido dicho que hagan, Jesús dijo, digan vosotros mismos, siervos inútiles somos, porque hicimos únicamente lo que nos fue ordenado. En otras palabras, Jesús dice, es un deber de ustedes obedecer. En otras palabras, Dios no nos debe nada porque nosotros le obedecemos. Pero cierto, ¿no?, que a veces nosotros le exigimos a Dios cuando necesitamos algo, decimos, Señor, pero es que yo te obedezco, ¿sí o no? Señor, pero yo estoy sirviéndote en la iglesia, Señor. Yo predico tu palabra, me debes de contestar esto. Y Jesús está diciendo, no, es un deber de ustedes hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero te pongo otro punto. Para hacer la voluntad de Dios, debo de renunciar a mi propia voluntad. Dijimos que había 4 tipos de voluntades: la voluntad propia, la voluntad de los demás, la voluntad de Satanás y la voluntad de Dios. Para que yo pueda hacer la voluntad de Dios, debo de renunciar a mi propia voluntad. Va a haber veces, hermanos, en que la voluntad de Dios y lo que usted desea va a coincidir, y ahí no cuesta mucho obedecer la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque coincide. Pero va a haber veces en que la voluntad de Dios le va a decir que haga algo y su voluntad humana no va a querer aceptar esa voluntad. Incluso, por ejemplo, te ponía ahorita el ejemplo de los solteros. Hay veces que solteros están diciendo, sí, Señor, pero concédeme que me case con este fulano, con esta fulana. Y a veces la voluntad de Dios va a decir, no. Entonces, si yo quiero obedecer la voluntad de Dios, yo voy a tener que renunciar a mi voluntad en algunas ocasiones. Ahora, ese es un ejemplo simple de las relaciones de parejas, pero te voy a poner el ejemplo ahí está Juan 6:38, pero solamente vamos a leer Lucas 22, hermano, que es el ejemplo que ya todos sabemos, el ejemplo de Jesús. En Lucas 22:41, cuando Jesús está orando, hermano, notemos cómo Él renunció a su voluntad para hacer la voluntad del Padre, hermano. Te lo leo, Lucas 22:41 dice, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre,
si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se da cuenta cómo a veces para hacer la voluntad de Dios va a tener que renunciar a la de usted? Porque a veces lo que Dios nos pide hacer no va a ser mucho de nuestro agrado, ¿verdad? Pero si queremos que se cumpla esta petición de decir, hágase tu voluntad, va a haber ocasiones, hermanos, en que usted y yo vamos a tener que renunciar a nuestra propia voluntad. Por ejemplo, hace un tiempo un hermano me comentaba, no es de esta congregación, él me decía, pues él es un líder, él predica, y dice que el pastor general del concilio al que él pertenece le dijo, hermano, el Señor lo usa, el Señor lo ha llamado a predicar, usted ya es un líder en la congregación, no era el pastor, pero era un líder de ahí. Le dijo, vamos a abrir una obra en Yakima, hay familias que están ahí, y necesitamos un líder, necesitamos alguien que vaya y trabaje con estas familias, que sea el líder, pues el pastor. Y yo le dije, ¿y qué le dijo usted, hermano? ¿Qué hizo? Yo pensé que iba a decir, hermano, gloria a Dios, pues para esto me ha llamado al Señor, hermano, para eso me ha dado estos dones el Señor, para esto vivo. Yo creí que la respuesta iba a ser así. Me dijo, no, pues le dije que no, hermano. Digo yo, bueno, ¿y por qué, hermano? Si se puede saber por qué le dijo que no. No, lo que pasa es que yo aquí tengo mi trabajo, dice. Me pagan bien aquí en mi trabajo. ¿Qué voy a ir a hacer yo allá en Yakima? No sé en qué voy a trabajar, no sé cómo me va a ir. Aquí ya conozco las calles, aquí estoy viviendo en mi casa, con mi esposa, con mi familia, con todos bien a gusto y ya tengo un buen trabajo, un buen salario. ¿Qué voy a ir yo a empezar de nuevo allá a Yakima? Dijo. Voy a tener que empezar desde abajo otra vez. Yo sentí una profunda tristeza. No se lo dije, pero yo sí dije, wow. Porque él tenía que haber renunciado a su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Amén, así es. Porque probablemente Dios lo estaba llamando a eso, hermano. Y yo me puse a pensar, si Dios lo estaba llamando a que él fuera a liderar esa obra en Yakima, Dios no lo iba a dejar solo, hermano. Cuando Dios te llama a que hagas algo, hermano, Dios nunca te va a dejar que tú lo hagas tú solo, hermano. Dios te va a proveer lo que tú necesitas para hacerlo, hermano. Amén. Si Dios te dice, quiero que vayas a predicar, usted va a decir, siento que no soy muy elocuente. Téngalo por seguro que Dios le va a dar palabras para que usted le hable a las personas. Amén, gloria a Dios. Si usted dice, quiero ir, Dios me dice que vaya, pero no tengo los recursos, téngalo por seguro que de una o de otra forma Dios le va a proveer los recursos que usted necesita. Amén, así es, gloria a El Dios. chiste es decir, que se haga tu voluntad, Señor. Amén. Si me está diciendo que haga eso, Señor, no tengo los recursos o me siento hasta incapaz, Señor, pero si tú me estás diciendo que esa es tu voluntad para mí, aquí estoy. Y Dios respalda lo que llama, hermano. Amén, gloria a Dios. Téngalo por seguro. Dios no lo va a dejar solo cuando lo llame a hacer algo, hermano. Téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Entonces, para hacer la voluntad de Dios debo renunciar a mi propia voluntad en algunas oportunidades. Pasen la siguiente imagen, hermano, ahora deleitándonos en la voluntad de Dios. Ahora, no sirve de nada hacer la voluntad de Dios si la hacemos quejándonos, renegando, ¿verdad? ¿Te imaginas el ejemplo que te puso el hermano? ¿Te imaginas que se hubiera ido para Yakima renegando? Ay, me mandaron para acá, ¿verdad? No sirve. Mira, le puse ahí, hacer la voluntad de Dios con resentimiento no corresponde a un hijo de Dios, ya que seguimos el ejemplo de Jesucristo, quien con agrado hizo la voluntad del Padre. Te leo el Salmo 40, hermano. Mira lo que dice el Salmo 40, donde habla de lo que iba a venir a hacer Jesús, este salmo que habla del Mesías, y dice, hermano, Jesucristo habla y dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Se lo leo, Salmo 47, se lo leo. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Note lo que este salmo mesiánico dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hermano, cuando usted hace algo para el Señor, deleítese. Que si en la iglesia lo ponen hasta pasar la vacuum, deleítese pasando la vacuum. Amén.
Que si le dicen que dirija un culto, deleítese dirigiendo el culto. Gloria a Dios. Que si le toca predicar, deleítese predicando la palabra de Dios. Amén. Que si le toca tocar en la alabanza o algún instrumento, deleítese alabando al Señor en la alabanza, hermano. Amén, gloria a Dios. Que si el Señor lo manda a visitar una familia o una persona, deleítese yendo a visitar a esa familia o a esas personas. Amén. ¿Verdad? Algo de lo que yo les digo a mis hermanos en Guala, yo espero que así sean ellos también cuando vienen, porque el viajecito está largo, ¿verdad? Cuando he ido tanto con mi esposa y con mi familia, o cuando me he ido con el hermano Robin, es un deleite. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano Robin? Es un deleite, es una hora de ida, una hora de venida, es un deleite, hermano. Venimos hablando, cuando voy con mi esposa vamos escuchando alabanza, vamos escuchando alguna prédica. Es un deleite ese camino para allá, para Guala. Los niños se distraen viendo las vaquitas, viendo los caballos, y llegamos allá, hermano, con todo el deseo de proclamar el evangelio. Hermano, todo lo que usted haga para Dios, deleítese, hermano. Amén. Hágalo deleitándose en la voluntad de Dios para su vida, porque nuestro Señor Jesucristo nos puso ese ejemplo. Ya vamos a ir terminando. Pasa la siguiente imagen, hermano. El ejemplo de los ángeles en cuanto a su sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Te recuerdas que la frase dice, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra? El ejemplo de los ángeles. Por eso le digo que cada vez que oro le digo, Señor, a veces me paso de la raya. Los ángeles son más sabios, más fuertes que yo. Te lo leo, Salmo 103, verso 20. Mira lo que la Biblia dice de los ángeles de Dios. Salmo 103, verso 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Nota, describe a los ángeles como poderosos en fortaleza, pero dice que ejecutan su palabra y obedecen la voz de su precepto. Como Jesús dice que su voluntad se haga como se hace en el cielo, aquí en la tierra, entonces, ¿de qué manera ejecutan la voluntad de Dios los ángeles? Número 1, los ángeles de Dios ejecutan su voluntad voluntariamente. Te digo algo, los ángeles de Dios no cuestionan a Dios cuando Dios les da una orden. Amén. Ellos voluntariamente le obedecen, hermano. Y cierto, no, usted y yo a veces cuestionamos a Dios. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, lo cuestionamos. Queremos argumentar con Dios, queremos razonar con Dios lo que Dios nos está ordenando hacer. Decimos, no, Señor, a ver, no entiendo mucho lo que me estás pidiendo que haga, explícame para que yo lo pueda hacer. Los ángeles voluntariamente ejecutan la voluntad de Dios. Los ángeles ejecutan la voluntad de Dios rápidamente. Hermano, cuando Dios da una orden a un ángel, mire, y yo pensaba esto. La Biblia dice, Jesús dijo que cada uno de nosotros tenemos ángeles encargados específicamente del cuidado nuestro, hermano. Usted tiene los ángeles que Dios le ha delegado a usted, yo tengo los míos. Usted se imagina en una situación de peligro y que Dios diga, ángel, ve porque mi hijo está en peligro. ¿Usted se imagina al ángel rascando del ombligo? No. Espérame, Señor, que estoy jugando con este otro consiervo, este otro ángel, ¿verdad? En una media hora voy para allá a la tierra a proteger a tu hijo. ¿Usted se imagina que los ángeles hicieran lo que usted y yo hacemos? Por eso le puse, los ángeles de Dios ejecutan su voluntad rápidamente. Cuando Dios le dice, mis siervos, los ángeles, hagan esto, ellos no cuestionan. Gloria a Dios. Y con rapidez ejecutan su voluntad. A veces Dios nos dice, ve y llámale a esta persona. Dios está poniendo ese sentido. Ve y visítalo. Para el lunes voy diciendo. Se llega el lunes, para el miércoles voy. El viernes ahora sí, Señor, de veritas, ahora sí. No, Señor, tú sabes que estoy bien ocupado. Para la otra semana ahora sí voy, Señor. ¿Cuántas veces no ha pasado? Probablemente la persona puede fallecer. Y Dios quería que uno le hablara antes de que esa persona falleciera, porque si quizás no conocía ni del Señor. Amén, así es. Y nosotros nos tardamos, ¿sí o no? Gloria a Dios que los ángeles no son así, hermano, ¿verdad? Ellos ejecutan la voluntad rápidamente. Ellos ejecutan la voluntad de Dios continuamente.
Desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, tú miras a los ángeles de Dios obedeciendo una y otra y otra y otra y otra y otra vez, hermano. Amén. De nada sirve decir, hermano, yo en el 90 y tantos, yo viera cómo le obedecía al Señor. Sí, y ahorita, fíjese que yo hace unos 10 años, yo ayunaba, hermano. Yo ayunaba 40 días, hace 10 años, y ahorita, hermano, hace 20 años, yo salía a repartir trataditos a la gente, al inconverso, y ahorita, ¿sí o no? Yo antes en la iglesia tocaba instrumentos, hermano, como 20 años, ¿verdad? Que cantaba o tocaba, y ahorita los ángeles de Dios ejecutan la voluntad de Dios continuamente. Si Dios les dijo hoy, haz esto, lo hacen. Si el mes que viene les dice, haz esto, lo siguen haciendo. Si el año que viene les dicen, haz esto, lo siguen haciendo. Y termino, los ángeles de Dios ejecutan su voluntad completamente. Cuando Dios los enviaba a misiones aquí a la tierra, ellos completaban la misión que Dios les había mandado. O sea, no dejaban nada a medias. Entonces, si Jesús dice, oren para que la voluntad de Dios se haga como se hace en el cielo, así es como se hace en el cielo, voluntariamente, rápidamente, continuamente y completamente. Jesús dice que así la hagan ustedes aquí en la tierra. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Vamos a dejarle hasta aquí, hermanos. Entonces aprendimos varias cosas. Darle la gloria al Dios Todopoderoso. Vamos a dejarle hasta aquí, hermano. Ahora